Pasando a la segunda hoja de la guía, tenemos los números irracionales. Y me dice que una expresión decimal de una fracción AB es aquel número que se obtiene al dividir el numerador, que sería A, entre el denominador, que sería B. Las expresiones decimales tienen una clasificación. Ellas se pueden clasificar en expresiones decimales limitadas y en expresiones decimales ilimitadas. Las limitadas son aquellas que tienen un número finito de decimales. Por ejemplo, 3/4, que sería 0,75. También tenemos un medio, que sería 0,5. Y así todas esas expresiones decimales que tengan un número finito de decimales las podemos denominar expresiones decimales limitadas. Ahora, si tenemos expresiones con un número decimal infinito o ilimitado, mejor dicho, ilimitado, ellas también se clasifican a su vez en periódicas y no periódicas. Las expresiones decimales ilimitadas periódicas se clasifican en puras y en mixtas. Las puras tienen período. Período es aquel número que se repite después, número o cifra de números que se repiten después de la coma. En este caso, 5 tercios, 1 tercio, 1 sexto, tienen un número infinito, en este caso porque 6 no va a parar, siempre va a haber ese número que nosotros conocemos como período, es el número que está después de la coma, número o cifra de números, porque no solamente se puede repetir el 6, puede ser que la división me dé como resultado 1,070707, poniendo como ejemplo, y esta sería, la puedo representar así, con un arco arriba, que me indica, esto me indica que esta cifra, o sea, 0,7, se va a repetir indefinidamente. Las expresiones decimales ilimitadas periódicas mixtas son aquellas que tienen período y anteperíodo. Ya les había dicho que el período es el número o cifra de números que se repite, mientras que el anteperíodo va a ser el número o los números que estén entre la parte entera, ¿ok? O sea, la parte entera entre, o sea, después de la coma y el periodo. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, esta expresión 3,75677777, esto va a seguir, yo lo puedo representar de esta manera, como 3, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7. Y acá, el número que se repite es mi periodo. Y el número que está entre la coma y el periodo lo conocemos como anteperíodo. Y esta es una expresión decimal ilimitada periódica mixta. También tenemos en la clasificación las expresiones decimales ilimitadas no periódicas. Es decir, si dice acá el nombre no periódicas es porque no tienen periodo. O sea, no hay número que se repita, no hay un número o cifra de números que se repiten, sino que la expresión decimal es un número ilimitado, no para. O sea, no hay periodo en ella, por lo tanto, estos números son ilimitados, se van generando números distintos. Entonces podemos decir que ellas no tienen periodo, son expresiones limitadas periódicas. Entre ellos podemos ver la letra pi, que la conocemos como 13,14, 15, 92, 654 y muchos números más indefinidos. Y Euler, que es otra constante, es otro número, lo definimos como 2,7182, 818 y muchos números más. En este grupo también podemos incluir los radicales. Los radicales. Por ejemplo, la raíz de 2 vendría a ser
1, 41, 42 y así sucesivamente, un número ilimitado como decimal, la raíz de 3, todos los radicales que nosotros encontramos son expresiones ilimitadas, expresiones decimales ilimitadas no periódicas. Entonces, con esta clasificación, nosotros podemos definir los números racionales, son aquellos que corresponden con las sucesiones de dígitos con un periodo, ¿ok? Con un periodo. Mientras que los irracionales no tienen periodo. Aquí, dicho de otra manera, un número racional es racional si su expresión decimal es periódica, mientras que un número irracional, su expresión decimal tiene un número ilimitado, o sea, no tiene periodo, tiene un número ilimitado de cifras decimales no periódicas, que no se repiten. Acá tenemos pues la clasificación de los números. Tenemos los números enteros, los números naturales, los números enteros, los números racionales. Este grupo vamos a incluir los números irracionales y los números reales, siendo los números reales aquellos que se pueden representar por medio de una expresión decimal periódica o no. Su representación gráfica, representemos los números reales en una recta numérica. Estos números reales llenan completamente la recta real, por ello su nombre, ¿no? Aquí me dice que para representar números irracionales en la recta real hacemos uso de las herramientas antes vistas, es decir, el teorema de Pitágoras. También se puede hacer por truncamiento o aproximación. Por ejemplo, si yo quiero representar la raíz de 2 y como esta tiene un número ilimitado de decimales, no lo podría ubicar en la recta real así, sino que tendría que aproximarlo por truncamiento o aproximación. Yo lo puedo aproximar, este número sería aproximadamente igual a 1,4. Y esta expresión sí la puedo yo representar en mi recta real. Lo mismo con el número pi. Si tengo el número pi, ya yo sé que es 3,14, 15 en determinados números decimales, yo la puedo aproximar a 3,1. Y esta expresión sí la puedo yo representar en mi recta real. Y de esta manera pues podemos ubicar todos los números, tanto los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales, en general los números reales, los podemos representar en la recta real. Los números enteros no tenemos problema, tanto los enteros positivos como los negativos, no hay ningún problema en ello. Los números racionales tampoco tenemos problemas a la hora de representarlo, y con los números irracionales tenemos que aplicar las reglas conocidas por truncamiento o aproximación. Con esto pues ya hemos finalizado la parte teórica como tal. Les recuerdo que para la aplicación del teorema de Pitágoras es necesario que contemos con triángulos rectángulos, ¿ok? Es muy necesario eso, y recordar que la diagonal, que vendría a ser la hipotenusa, va a ser el lado opuesto al ángulo recto. Tenemos que ubicar el ángulo recto en nuestro triángulo, y los lados que conforman mi ángulo recto son los denominados como catetos.